¿Cómo se articula la justicia constitucional con la justicia convencional? La pregunta no es un tema menor, porque claro, dentro de lo ideal es que exista una equivalencia entre la jurisprudencia constitucional interna de cada país y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empero, en la realidad, también se pueden presentar inecuaciones y entonces podría darse la tendencia a pensar que como se trata de una corte internacional, entonces la jurisprudencia supranacional siempre se impone a la jurisprudencia nacional y no es así. Lo que se da es que cuando existe esta falta de coincidencia, entonces lo que se prefiere es aquella decisión, aquel fallo que sea más favorable al individuo. Así, por ejemplo, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional, en el caso Píldora del día siguiente, señaló que el inicio de la vida se daba con la fecundación, con la unión del esperma con el óvulo. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavio Murillo versus Costa Rica, señaló que no, señaló que el inicio de la vida se daba con la anidación. Aunque esto pareciera ser lo más razonable, cuando uno lo pone en perspectiva de qué es lo más favorable para el individuo, definitivamente es la teoría de la fecundación desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano. ¿Por qué? Porque protege desde antes el derecho a la vida. Todo lo contrario ocurre con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Consorcio Requena, en que elimina, realizando un overruling, lo que se conocía bajo el nombre del control difuso administrativo y señalando que el control difuso de constitucionalidad de las normas solamente lo deben desarrollar órganos jurisdiccionales. Por el contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman II versus Uruguay, señaló que el control difuso debía extenderse a toda aquella autoridad que tenga una cuota de poder. En este segundo caso, lo más favorable al individuo es lo señalado por la Corte. Esto es, que el control difuso sea mucho más abierto. La pregunta es, entonces, ¿por qué eso no se desarrolla en el Perú? ¿Por qué no es así? Por tres razones fundamentales. La primera, por la poca difusión que tiene la jurisprudencia de la Corte en nuestro país. Segundo lugar, porque el control de convencionalidad no está señalado expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta viene a ser una de las razones por las cuales algunos países muestran cierta reticencia. Y por último, por la necesidad de que transcurra un tiempo para el margen de apreciación de cada país. Entonces, de nuevo, ¿cómo es que se articula la justicia constitucional con la justicia convencional bajo el principio de integración, buscando siempre lo más favorable al individuo? Esperamos con esto haber realizado algún pequeño aporte. Muchísimas gracias. Permiso.